Entonces, en el tema de las citrícolas, no, son, digamos, de grandes, digamos, son latifundios para poder que tengan el punto de equilibrio en el mercado, para poder exportar, vender. Y alguien diría, pero ¿por qué la administración municipal apoya las citrícolas? Porque, Julián, se genera empleo. Son generadores de empleo. Se genera empleo. Sí, Es decir, hay cosas que uno está maniatado, pues, y no puede tampoco crear una oposición desde el gobierno a eso por el solo hecho de ser privado, ¿no? Además yo podría decir que las citrícolas en mucha conexión con nuestro gobierno. Yo pasé rápido una diapositiva que había con los aliados, voy a ver si la regreso un minutico, pero Sí. uno lograr, Julián, que las citrícolas, ahí está, Sí. yo creo que ahí se alcanza a ver un poquito Citricauca, sí, Peña Bonita, es una naranjera de allá. Bueno, tienen una labor social de generación de empleo, pero aparte de eso, don Julián, se vincularon de una manera con lo público. Imagínense que logramos hacer 2 ferias de la naranja en plaza pública. Qué bien, hombre. Y que lo coordinamos desde la Casa de la Soberanía, Qué donde bien, el sector privado y nosotros sumamos recursos para posesionar ese producto de los cítricos. Recuerdo que la Fundación Julio C. Hernández en La Pintada se vinculó en una de las ferias con un concurso que premiaba dando un dinerito en efectivo a la mejor receta que se hiciera con cítricos, dulce o de sal. Ya. Y ya digamos, la gente en la cocina se apuntó y todo eso, y hubo los premios, o sea, bueno. posesionando todo lo Claro, que se puede hacer claro. con la naranja. Pero ven, volvamos a este punto. Desde la administración tuya, o qué inquietud, yo quiero insistir, ¿por qué subestimamos tanto el pancoger, las huertas de pancoger? Estamos ávidos de que haya más pedagogía y más visita in situ para que se promueva el pancoger, y segundo, que haya una mayor, digamos, presencialidad de mercados campesinos los domingos en los pueblos, es decir, para que no tenga que ser una comercialización que viene desde la mayorista y desde comerciantes que están asentados ya con capitales de trabajo muy sólidos, sino que quien tuvo una jicera o tiene unas matas de more y de ochuva, o quien tiene cebolla de rama y cebolla morada, en fin, puedan bajar en momentos de cosecha a ofrecer y saber que en el pueblo tienen van a tener esa demanda. ¿Estaremos un poquito desubicados o qué me comenta? A mí me parece muy importante que esto que hemos hablado de mercados campesinos, yo oigo hablar de mercados campesinos y cuando permanentemente y hace muchos años, pero no veo la contundencia de esos mercados. Cuénteme usted qué opina al respecto. Sí, yo creo que precisamente uno de los lastres, como uno de los problemas que nos deja la seguridad alimentaria, es que como pone a la ciudadanía en una posición pasiva frente a su alimentación, pues porque le llega al mercado ya empacado, que no importa si se compró en Medellín o de dónde viene esa remesa, a mí me llega al mercado. Claro. Entonces, digamos, esa posición pasiva no me invita a mí a sembrar alimentos. Claro. Estamos compartiendo una diapositiva, Julia, nosotros llegamos a tener 360 huertas, entre huertas familiares, huertas escolares e institucionales, comunitarias e institucionales. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, las escuelas rurales, las que tenían pues su terruñito, todas tenían una huerta. Yo creo que el enfoque de las huertas no tiene que ver necesariamente con la comercialización. Inicialmente tienen, por ejemplo, una gran labor de educación alimentaria, porque, por decir algo, los niños, me contaba el profesor Luis Alberto en Patio Bonito, un niño o una niña que no ve crecer la plantica del tomate desde chiquita, ¿cierto? Que no vio la semilla, ni que había que regar ese cultivito, cuidarlo, y luego ver ese fenómeno de cómo se va formando el bulbo pues, del tomate, va creciendo, se pone rojo, y le dice el profesor, vamos a cogerlo y vamos a comérnoslo mañana con los huevos, vamos a revolverlo. Entonces me decía Luis Alberto, los niños y las niñas se comían con gusto esos productos que ellos mismos cultivaron. Entonces,
sea la cebolla, sea el cilantro, en fin. Yo creo que una primer bondad de las huertas y de sembrar algún tipo de alimento el conocimiento y la pedagogía. Es la pedagogía que hay en torno a eso, ¿cierto? Claro. Porque Yo pertenezco, escúcheme, pero lo interpelo, yo pertenezco a la generación que se llama del herbario. Yo no sé si usted hizo herbario. Sí, sí, claro. Y se hizo frijol en algodón y alcohol, que eso, uno pues con 5 o 6 añitos y ver que el algodón brotaba, del frijol brotaba, eso era una locura. Ya hoy eso no está en los programas de educación en los jardines infantiles y eso, pero para nosotros era una locura. Y hacer el herbario se compraba en las librerías porque tiene un formato y tiene unas hojas con una ficha técnica, y era muy interesante recoger semillas, pétalos, polen, hojas, y aprender eso. Eso ya pasó. Estoy hablando con un poquito de romántico talegonismo, que se llama hacer una añoranza, pero importantísimo que volvamos a esa pedagogía que involucra al niño en las huertas, y que usted también lo logró tanto, niños y tercera edad y todo, ¿correcto? Sí, efectivamente, yo creo pues que, Julián, un gran primer beneficio de las huertas o en general de sembrar alimentos es la vinculación que hay entre el sujeto, entre el individuo y lo que se come, ¿cierto? Ver esa bondad de la madre tierra en que produce comida y pues que implica un trabajo, un proceso para sacarla adelante. Es diferente ya la comercialización, porque yo creo que ahí también hay una riña con la seguridad alimentaria. Si uno dice, por ejemplo, que para comercializar se requieren unos ciertos volúmenes de alimentos, pues mucha gente sale de esa posibilidad. Los mercados campesinos no están fundamentados en un enfoque, digamos, de gran formato o de grandes producciones, sino de que el campesino o que la mujer campesina pueda sacar aquel poquito excedente, porque recordemos además que son minifundistas. Claro, es que ese es el punto. Claro, entonces uno no va a esperar que doña Chema o don José saquen una cantidad de frijol o que saquen una cantidad de huevos o una cantidad, no. Yo le voy a contar, Julián, que recuerdo un niño de una vereda en la parte como norte del municipio, que se volvió un asiduo pues de los mercados campesinos y sacaba, por decir algo, 10 libras de tomate, 8 libras de tomate, pero la sacaba en su bolsita y la vendía, llegaba incluso a mi despacho a ofrecerme unos aguacates, algo que hubiera traído. Entonces el mercado campesino también pretende, hombre, que se logre como circular un poquito ese excedente que hay, y tiene unas bondades también, Julián, y es que en torno a ese proceso del mercado campesino nos dimos cuenta luego, circulan otras cosas. Por ejemplo, mucho se habla del tejido social, y a veces los grandes ideólogos, vos eres antropólogo, bueno, los que nos gusta lo social, uno a veces piensa que para generar como esos vínculos con la comunidad o esa cercanía, hay que hacer unos formatos muy, muy elaborados y muy pensados, unos talleres como muy complejos. Y resulta que, por ejemplo, en torno al mercado campesino, si a eso se le pone un poquito de música, a nosotros nos tocó, Julián, trovadores campesinos de las veredas. Recuerdo estar escuchando un señor que imitaba pájaros con la boca, entonces él chiflaba y... El trinar perfecto de los pájaros. Sí, imitaba al burro, un poco, y la gente se reía, y la gente lo pedía que vuelva a salir. Eso, en torno a que la gente, tanto los que venían de la ruralidad con sus productos, los que se acercaban a comprar, se generan unos círculos virtuosos, primero porque recordemos que no son, digamos, mercados de gran formato, sino que se traen unas pocas cantidades de alimentos. Claro. Una señora, por ejemplo, traía 50 tamalitos. ¿Cuál era la meta? Que pudiera venderlos. Y segundo, porque los habitantes del área urbana pues también tenían acceso a alimentos frescos, digamos, cultivados sin químicos, en fin. Y el tema cultural, porque ese encuentro permite que la gente hable. El intercambio, eso se llama el paisanaje, pues. Paisano, es decir, paisano, ¿sí? Y no solo paisanaje, sino compadre y comadre, ¿no? El comadrear, esa es una red muy importante que generan los mercados campesinos.
Le voy a hacer una pregunta final, yo creo que nosotros estamos ya próximos a rayar en el punto final, pero le pregunto de manera específica, ¿Tarso tenía plaza de mercado y ya no la tiene? Porque en muchas partes, lo quiero hacer sin ánimo de hacer un señalamiento negativo, pero eran momentos de época y la Federación Nacional de Cafeteros propuso la creación de supermercados en las plazas de mercado de los municipios del suroeste. Y en más de un municipio del suroeste se desaparece el mercado dominical de toldos o de mercancía en el suelo porque llegó el autoservicio y el supermercado cafetero, que además acabó con la fachada de una construcción de arquitectura colonial, en fin. Es decir, en ese momento no había una concientización, una planeación mayor, estoy hablando de los años 60, de los años 70 y de los años 80, hicieron mucho daño. Algunos municipios del suroeste siguen con plaza de mercado, sé que Andes tiene todavía plaza de mercado, en fin, que es muy representativa, y hay esto que estamos diciendo es que las plazas de mercado es un tejido social, es un microuniverso, un microcosmos social muy importante. El caso de Tarso se nos echó a perder. Bueno, le recuerdo a don Julián que yo no soy de Tarso, entonces frente a la historia, sí, yo nunca escuché que hubiera habido una plaza de mercado. claro. Lo que sé por boca de algunos de los adultos mayores que participaban en la Casa de la Soberanía es que hubo en otro momento el Parque de Tarso era empedrado. Es que las plazas de mercado no son todas siempre sedes, pero digamos que la costumbre española, desde la época pues colonial, ¿sí?, era que los mercados son o sabatinos o dominicales, y así era en el Parque Berrío hasta finales del siglo XIX, antes de que apareciera primero la Placita de Flores y después la Plaza de Cisneros. Primero fue la Plaza de Flores, pero los mercados en la costumbre de las poblaciones españolas era que los campesinos ofrecían sus mercancías en el suelo o en pequeños toldos, en pequeñas mesas. Ese Sí. era, no un recinto. Claro. Cuando el pueblo es muy importante, llega Sonsón, creo que Sonsón llegó a tener hasta 2 plazas de mercado, si no estoy mal. Imagínese usted la importancia que tenía Sonsón. Sí, señor, y pues digamos en Tarso lo que hicimos fue en el parque, o sea, los mercados, hicimos Claro. 72 mercados campesinos y se hicieron en el parque. Y bueno, también contarle que no fue fácil porque recuerdo, por ejemplo, que el inspector de sanidad, pues que estaba haciendo su trabajo, seguramente de la Gobernación de Antioquia, de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, poniendo pues sus trabas a que hubiera productos, y bueno, y con toda la razón del caso, ¿cierto? Que porque se orinaba el perro, que cómo era. Entonces, claro, no era fácil porque es recuperar una tradición, pero implicaba también que conversara con la norma. Entonces nos significó poner plásticos, educar al campesino de que no podía estar directamente en el suelo, los toldos que los teníamos efectivamente. Otro día vamos a hablar de eso y lo iremos a invitar o tendremos que conversar de eso que está pasando con el comensal moderno, con el comensal contemporáneo, que vive con una asepsia llevada a extremos fundamentalistas y con un narciso en el cuerpo también muy grande. Todo cae mal para el cuerpo, todo lo va a engordar, todo lo va. Entonces, a los mercados campesinos les va muy mal cuando llega cierta gente, a no ser de que tengan una sensibilidad y una mirada de lo que es el mundo social, y alcanzan a distinguir algo que nos hace, que está haciendo mucha falta. La Arepa Invita está cumpliendo un rol, un papel importantísimo en mostrar, ¿sí?, esas diferenciaciones entre lo rural y lo urbano, entre lo campesino y lo citadino, ¿sí?, en algo que es un puente, que es una relación y que ha sido históricamente una tradición, como es la arepa y como es el maíz, pero que se ha ido resquebrajando, y estamos obviamente trabajando. Por eso te hemos invitado hoy, porque asumíamos que, y creemos, cerramos con el municipio por antonomasia más maicero que tiene Antioquia, que es Sonsón, pero premeditadamente yo dije, yo quiero que haga presencia este maestro político de
expolítico de Tarso que hizo un trabajo con reconocimiento nacional, y yo creo que ha sido muy importante la conversación que hemos tenido hoy. Te agradezco mucho, hombre, Néstor, y ojalá en tu futuro, que estás trabajando siempre educando juventud y que estás haciendo unos procesos de maestría y de especialización, este campo de la alimentación pública y de la soberanía alimentaria siga siendo un propósito de tu trabajo. Muchas gracias. Juliana, usted es muy amable por la invitación y claro, el compromiso sigue de trabajar por la soberanía alimentaria, por educar a los jóvenes, las comunidades y pues que la vida nos dé la oportunidad de estar como en nuevos lugares de servicio. Hombre, encantado, hombre. Muchas gracias, Néstor.